Tenemos como todos los jueves a Salvador Ávila, politólogo y abogado, que nos viene hoy, bueno, hoy no está acá en cabina, tiene un compromiso y bueno, es vía telefónica y nos hablará sobre las élites y los partidos políticos. Salvador, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Entrando, si me lo permites, en el tema, me encuentro en un evento precisamente que tiene que ver directamente con el tema que vamos a abordar, que son las élites y los partidos políticos. Me encuentro en el foro México Forbes, Economía y Negocios Sonora, donde Javier Tello y Carlos Castañeda, junto con el gobernador, dirigieron algunos mensajes, algunas palabras relacionadas con el futuro de México rumbo al 2024. Javier Tello, seguramente tú lo conoces, es analista, sí, claro, politólogo, columnista, de la actual nueva generación de comentócratas en México, muy crítico de la 4T, pero sereno. Presentó un panorama de lo que hasta el momento ha sucedido con dos elementos fundamentales, que fue, por supuesto, la pandemia y la crisis económica que se está viviendo a nivel mundial y la guerra de Ucrania. Bueno, eso ya todos lo sabemos. Lo que me pareció muy interesante fue lo que señaló Jorge Castañeda rumbo al 2024, la no importancia, fíjate qué interesante, de las élites que hacen la comentocracia. Así reconoce que no son tan importantes como algunos funcionarios públicos consideran que pueden ser importantes. O sea, esto me parece muy relevante, porque incluso señala, antes cuando el gran líder de la comentocracia era, por señalarlo, Octavio Paz, a través de su revista Vuelta, a través de Krause, a través del grupo editorialista que lo rodeaba, era una comentocracia que influía. Ahora Castañeda señala que no es tan influyente ni tan importante esta élite, este grupo elegido de iluminados, de analistas, que señalan, dicen cosas que al parecer él mismo señala no son tan importantes ni son tan trascendentes. Pero, sin embargo, es muy divertido lo que señala este grupo de élite. Por supuesto, es una élite, porque Castañeda pertenece a la élite actual de la comentocracia. Así es. Lo que señala rumbo al 2024. Y curioso, ¿no? Lo que dice Javier Tello, porque ahí está, no sé si todavía hace muchísimo que no veo ese programa, un programa ahí con Zuckerman, y un día a la semana están precisamente Tello y Aguilar Mamini y Castañeda junto con Javier Tello. Que por cierto, Salvador, no sabía que te digo, hace mucho que ni siquiera lo leía a Javier Tello, pero me parecía a mí que era lo más sensato de esa mesa y con un cierto sesgo o una cierta simpatía hacia López Obrador. Entonces, ahora me comentas que se ha vuelto ya un crítico de la 4T, me dices. En esta mesa, en este foro, sereno, muy prudente. Aquí todavía van a tener una comida con el gobernador, tanto el director editorial de Forbes, que es evidentemente una élite de la comentocracia editorial, y su nombre lleva la fama, se dedica a los negocios, al lujo y a la industria. Entonces van a tener una comida con el gobernador y con un grupo de empresarios. O sea, para que veamos la importancia de las élites, y podemos pasar. O sea, este foro me pareció relevante porque es la muestra viva de lo que tú has señalado en muchas ocasiones, pero que lo has señalado, no te gusta, pero es así. O sea, las élites son las que tienen el poder en todos los partidos políticos. Las élites fuera de los partidos políticos son los que configuran los nuevos partidos políticos. Las élites fueron las que crearon y fundaron los partidos políticos frente a los monarcas. Son las élites empresariales las que en Reino Unido primero y después en Estados Unidos crean y consolidan estas figuras de partidos políticos. Son los partidos políticos los que sí encausan el trabajo democrático, encausan el discurso, encausan las políticas, pero siempre dirigidos por las élites. Entonces, es un tema que nos puede parecer no agradable, pero es la realidad. Todos los partidos políticos están gobernados por su élite y por su cúpula. Oye, Salvador, ¿y qué? Fíjate, lo mismo, lo que comentas, pues, que a su vez comentó Javier Tello, donde, bueno, pues esta élite de la comentocracia y del análisis político, pues bueno, no tiene en sí tanta relevancia en masas, ¿no?
Y curiosamente, mira lo que van a hacer, el gobernador viene aquí, una revista como Forbes, que cuánto te gusta, a qué sector la consume, ¿no? No, De élite, muy pequeño, sí, sí, selectivo, pero, muy enfocado, muy bien terminado. sí, totalmente, pero como el gobernador, bueno, los atiende, va a comer con ellos, bueno, en fin, yo creo que Bueno, si viene algún youtuber que tiene millones de vistas, yo creo que difícilmente el gobernador lo atendería así, ¿no? Pues mira, lo que se dijo fue muy interesante. O cualquier gobernador, pues, ¿no? Rumbo al 2024, nada está resuelto. Se hace una reseña de cómo ha sido la herencia en este presidencialismo imperial y cómo ahora considera esta comentocracia que es Claudia. ¿Qué es qué? Pertenece Claudia Sheinbaum, la sucesora, Sí. la corcholata, que será siempre y cuando no la tiene Marcelo, que Marcelo señalan en este foro es el que sabe hacer ese trabajo de boicot. Así lo señaló Castañeda en este foro. ¿Es Carlos Castañeda o Jorge Castañeda el que está ahí? Jorge Castañeda. Es que dijiste Carlos, válgame, Jorge fíjate, Castañeda. válgame Dios. Y que hace falta una nueva narrativa, lo cual tiene razón, una nueva narrativa dirigida a la clase media. Bueno, eso evidentemente. Y también muy interesante lo que señala esta élite, estamos hablando de élites comentócratas y una élite de un partido político, Morena, donde están Claudia, donde está Adán Augusto y donde está Marcelo, que también reflexiona Castañeda que va a ser importante cómo ganan, qué gobernadores gana Morena, cómo queda configurado el Congreso, en fin. Entonces considera esta comentocracia que nada está decidido. Es muy interesante también lo que señala el gobernador en relación a la productividad y la competitividad, o sea, fue un foro muy enfocado pues a la élite empresarial, productividad para la competitividad, salario para la productividad, consolidar cadenas productivas. Entonces, fortalecer el Estado de Derecho, hablar de certidumbre, estabilidad laboral, respeto y certeza jurídica. Es algo muy interesante, es precisamente lo que los empresarios solicitan. Entonces, seamos claros. Tú has hablado en algunos programas, ahora en la Asociación del PRI, que estas élites que se han involucrado de un lado y de otro para que la dirigencia quedara como quedara, unos por Alito, otros por otros miembros de élites, pues es así. O sea, así nacen los partidos políticos, así se configuran los partidos políticos. Los partidos políticos tienen una sola función, tienen un solo objetivo, que es la obtención del poder. También tenemos que ser un poco más claros y un poco más honestos. La democracia al interior de los partidos políticos que participan en procesos políticos y que buscan jugar en un sistema democrático, pues es lineal, es de orden. No hay democracia al interior de los partidos políticos. Lo que hay al interior de los partidos políticos que se consolidan es disciplina de partidos, obedecer los lineamientos. Ahora, ¿por qué esto no funcionó en el PRI y por qué hoy la cúpula priista, la élite priista, está nuevamente solicitando una reunión con Alito? Pues porque su dirigente no es tan fuerte, tan poderoso como en otros momentos eran otros dirigentes. En este momento está saliendo el gobernador de aquí, se retira con la secretaria de Turismo y con el secretario de la presidencia, del foro. Pídele una entrevista ahí, abórdalo, Salvador. Ya salió. Sí, pensé hacerlo, pero salió muy rápido. Estaba buscando a Jorge Castañeda, de hecho, para ver si me lo encuentro por aquí, poder mira, aquí está. ¿Quieres preguntarle algo? Sí, claro. A ver, déjame ver si accede. Doctor, estoy al aire en radio. ¿Podemos salir? Ok, que en este momento no, me comenta. Y pero bueno, aquí va a salir. Que se vaya a comer morisquetes, dile pues. Mamón. Güero elitista, fresita. Ya va la comida. Mira, es normal. Es normal. Yo, la verdad, soy un lector, un admirador de sus libros. Allá tú. Interesante. Y bueno, la verdad es que está en todo su derecho de aceptar, ¿no? un comentario así pues claro. Pronto, ¿no? Entonces, sí, pero yo también estoy en mi derecho de decirle lo que le dije, ¿no? y miembro de una élite de la democracia. Entonces,
volvamos al tema de los partidos. Los partidos políticos surgen por élites, los partidos políticos se forman por las élites que se enfrentan al poder, a otra élite absolutista y consolidada en regímenes absolutistas. Entonces, no podemos extrañarnos que en el PRI esté pasando lo que está pasando, que es un partido de una cúpula elitista, dirigida en su momento, en el primer momento, a las masas, o en el PAN, que es un partido de élites para élites, es un partido más cerrado, donde la afiliación al mismo, pues, tiene que ser por invitación. De élites y para, diría el presidente, para aspiracionistas, ¿no? Pues es un partido. Es muy así, muy de él, ¿no? Muy pro-yanqui. De una élite empresarial y que busca cuadros muy específicos, no cualquiera que guste puede afiliarse a este partido. Y no podemos negar que en Morena también hay una élite, que es la que controla los designios, los más cercanos al presidente, que algunos caen en desgracia, algunos son más cercanos, y me recuerda la fiesta del chivo de Vargas Llosa, por cierto. Sí. Precisamente Vargas Llosa nos habla de cómo el presidente Juan Domingo, el presidente de República Dominicana, era durísimo con sus cercanos, y cómo caer en desgracia, perder esa cercanía con la élite, pues obligó a este lamentable personaje protagonista de ese personaje era más bien el eufemismo, ¿no? De Trujillo. ¿Cómo era el dictador? Trujillo, el dictador de República Dominicana, ¿no? De Trujillo, dictador de República Dominicana, que obliga a uno de sus cercanos, miembros de la élite en su momento, hasta que cae en desgracia, a entregar a su propia hija para que fuera abusada por este dictador. Entonces, todos los partidos se mueven. Todos los partidos tienen un origen fundacional de una élite que busca llegar al poder, enfrentarse al poder que está en ese momento como absoluto, en algunos momentos como totalitario. Entonces, luego no podemos sorprendernos que las negociaciones en las candidaturas, en el cambio de dirigencias, se mueva o las decisiones vengan a través de lo que considera la élite debe de ser. ¿Por qué? Porque es así la dinámica fundacional de los mismos partidos, porque de otra manera tampoco podría ser funcional, tampoco podría operar, tampoco podría ser ejecutivo. ¿Por qué no le salió bien a Alito? Pues porque no tiene el poder, no tiene la consolidación de en otros tiempos, como lo más seguro es le salga a López Obrador con su designación en su élite, porque pues tiene evidentemente todos los controles. ¿Qué es lo que está decidiendo la élite de la alianza, el PAN-PRD? Pues primero convencer a esa élite solitaria del Movimiento Ciudadano para hacer una designación no democrática, también destapar, también señalar de manera directa en un juego perverso de partidos que buscan jugar en un sistema democrático, que son todo menos practicantes al interior de la democracia, pero sí se mueven a través de élites fuertes, poderosas, desde su origen, desde su fundación, y en todos lados donde hay partidos políticos, y que están en una crisis continua desde hace más de 100 años. Más de 100 años hay filósofos que hablan de la debilidad pero necesaria existencia de los partidos políticos para intentar vivir en un sistema democrático de partidos. Sí, hasta ahorita no hay, o por lo menos no está demostrada alguna otra forma de organización política, ¿no? Para que no sean los partidos políticos, pues, ¿no? Para intentar asumir el poder, ganar el poder de manera democrática, porque bueno, vemos la figura de independiente que no solo en México, en algunos otros países tampoco ha funcionado, porque además también se vuelve una simulación, nada más se vuelven independientes de los partidos porque por lo general hacen su berrinche al no ser elegidos ellos como candidatos, y entonces pero siguen siendo pues políticos del statu quo y que pertenecen a grupos también de élites. Ahí está el caso del Bronco, por ejemplo, que yo creo que es lo más ejemplar, ¿no? Y el caso de Margarita Zavala, ¿no? Que hace su berrinche, se va como independiente, trata junto a su marido de crear un nuevo partido, no lo logra, y ahí está de vuelta en el PAN. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Y lo otro, Salvador, que decías, que bueno, que pues ni modo, así debe de ser, porque pues de alguna u otra manera no se pudiera ser ejecutivo. Esto en cuanto a que pues así es la cosa, que tiene que haber élites en los partidos que sean los que las manden tocar. Sin embargo, hay estudiosos de ese tema
que precisamente atribuyen la desgracia de los partidos políticos, su pérdida de credibilidad y repudio de la ciudadanía, precisamente por esas cúpulas que se forman hacia los interiores del partido y que no hay democracia. Te hablo de gente, un sociólogo como tan connotado como lo es Zygmunt Bauman, ¿no? El polaco o el mismo Buscaglia, ¿no? Que explica muy bien, te detalla muy bien cómo debería de ser y cómo en otros países sí se han hecho, ¿no? Incluso podemos ver que en España Podemos nace de una manera lineal, ¿no? Sin cúpulas, ni élites que lo formen. Te refieres, ¿no? Al partido Podemos, ¿no? Sí, Podemos de España. Pero estamos hablando también, Alonso, si me permites, de una élite intelectual cercana a la Complutense, por supuesto. O sea, finalmente no estamos hablando de un grupo general, estamos hablando de personas. Pues es que nace de un movimiento, ¿no? Nace de un movimiento, el 5, ¿cómo es el 5M, no? Nace de la famosa acampada, nace del movimiento de los ocupas, pero también tiene esta capacidad de este grupo de intelectuales que en sí son una élite ilustrada, una élite progresista en España, que ha tenido por cierto mucha influencia en América Latina, esta corriente de pensamiento, logran canalizar este movimiento y logran institucionalizarlo, pero son ellos mismos, Íñigo Errejón, Pablo Iglesias y Monedero, pues son representantes claros de una élite del pensamiento con una base centralizada en la Complutense, con una corriente que... pero estamos hablando, Salvador, aquí de gente que no pertenece a un grupo económico, que ni lo son, ni tampoco son títeres de ellos, y pues bueno, pues si son élite del pensamiento, pues qué bueno, ¿no? Pues pues tampoco hacer un partido de tarados, pues está cabrón, ¿no? También, ¿no? Exactamente. Cuando hablo de élites, cuando se habla de élites en términos generales, evidentemente no se habla en relación a lo económico, no. Se habla de sectores que tienen acceso de forma limitada, personas que son lamentablemente muy pocas, a algún tipo que se podría considerar privilegio, no necesariamente académico. Las élites empresariales, a las oportunidades económicas, las élites intelectuales, al conocimiento, incluso las élites deportivas, a las oportunidades de competencia, de desarrollo físico, de infraestructura. Entonces son estos grupos reducidos que forman una élite en un área determinada. Son estos grupos reducidos del pensamiento, estos grupos reducidos revolucionarios que logran institucionalizarse y competir en procesos democráticos en un partido político como todos, en todo el mundo, y que quieren jugar el juego democrático, pero que no lo son porque se les saldría de las manos. Evidentemente la encuesta de Morena pues va a tener el sentido que su dirigencia y su élite considere sea el adecuado. El candidato que aglutine a la alianza pues será seguramente el que la élite considere el necesario para competir. Y bueno, lo estamos viendo en todo el mundo, lo estamos viendo estos grupos corrientes de pensamiento que están llegando en Colombia, después con un origen revolucionario, con una fuerza que se integran de manera muy interesante a las instituciones, como lo hace el actual presidente de Colombia, como lo hizo en su momento Tabaré y Mujica en Uruguay. Se integran a partidos políticos, se integran a sindicatos, se integran a frentes y juegan de manera institucional. Sin embargo, nadie puede negar que Tabaré empujó a Mujica, que resultó extraordinario, y después volvió Tabaré. Sí, Tabaré Vázquez, ¿no? Tabaré Vázquez. Entonces, es un juego muy complicado, pero que nadie puede señalarse de inocente. Las élites no solo son empresariales, también son de corrientes de pensamiento, son grupos que tienen acceso a determinada fuerza que los pone en una condición de toma de decisiones y las toman, se constituyen y juegan el juego que consideran en el cual pueden llegar al poder. En este caso, elecciones a través de un partido político.
Ahora, ahorita metías aquí en la buchaca a Morena. Creo que el caso de Morena es muy peculiar, ¿no? Porque, a ver, yo lo he dicho en otras ocasiones, Morena no se puede considerar un partido así en toda la extensión del concepto. ¿Por qué? Porque fue creado ni tampoco movimiento. Ayer aquí me decía el Pato, bueno, no se consideran partidos políticos, que son como movimiento, o sea, hablando de Movimiento Ciudadano y Morena, porque su nombre empieza con movimiento, ¿no? O sea, Movimiento Ciudadano y el otro es Movimiento de Regeneración Nacional, ¿no? Algo es Morena. Pero no por eso, no, yo no me quedo en esa, solamente en la parte de cómo los nombres, que le omitan el nombre de partido y se llamen movimiento, pero Morena tampoco es un movimiento, por supuesto que Movimiento Ciudadano tampoco, ¿no? Pero en el caso de Morena, yo te digo, un movimiento nace de una causa social, de demandas sociales. En este caso, Morena nace por una causa electoral, ¿no? Que es crear el vehículo que lleve a López Obrador a la presidencia. Y ese fue su objetivo, es más bien como un comité permanente de campaña por 4 años, el 2014, ¿no? Se crea como partido, ¿no? Morena, porque ya antes había sido creado como una AC, entonces después pasa a ser un partido, y su objetivo es llevar a López Obrador a la presidencia. Ese era el motivo, la causa por la que nace Morena, y ya después del 2018 venía el verdadero reto de volverse verdaderamente un partido. Tan es así que en su estatuto el 50% de las prerrogativas que recibe Morena se supone que deben de ir hacia la institución de formación política. Y cuando pues hemos visto que no es así, no sé si recuerdas el pleito que traía Jacob Polevsky cuando ella era presidenta de este partido de Morena, y quien dirigía el Instituto de Formación Política, que era Rafael Barajas el Fisgón, pues porque no recibía precisamente ese recurso, ¿no? Entonces, a final de cuentas, Morena creo que es algo que está ahí en acompañamiento del presidente, pero que no ha logrado ser un verdadero partido. ¿A qué me refiero con esto? A que no está formando cuadros. Ve cómo los cuadros, la mayoría, la gran mayoría, llegan de otros partidos, ¿no? O gente que ya tiene mucho tiempo en este movimiento, pero no hay una formación, un cambio generacional, pues no, vemos muy pocos por ahí que andan, pero que en sí no han sido formados dentro de que haya salido de la formación política de Morena, ¿no? Entonces, me parece que ahí pues nos estamos viendo otro tipo de, pues a esto que le llaman partido, ¿no? Lo que se ha dicho aquí en relación a lo que estás comentando, y precisamente a lo que estás comentando, es a lo que señala Castañeda el posible triunfo en el 2024 de Morena. Sí. Precisamente a porque su gran tiene la figura de López Obrador. Porque tiene la figura de López Obrador y toca a esa gran mayoría, gran base social, amplísima base social, que no necesariamente pertenece al mismo partido, no pertenecen a ningún movimiento, simplemente se sienten atraídos por la figura del presidente, por el lenguaje del presidente, les parece aceptable, siguen creyendo en él, no les parece relevante los resultados de las políticas públicas, no les importa o no se detienen a considerar el sistema de salud, en fin, es una base amplia, muy amplia, en la cual posiblemente esté garantizado el voto por Andrés Manuel López Obrador. Por eso también Castañeda señalaba que pues mucho dependerá de ese cambio de narrativa hacia la clase media baja, la clase media y más arriba por parte de la oposición, y si es que se logra integrar una alianza más allá de los personajes presentables o impresentables, incluyendo también Movimiento Ciudadano, señala Castañeda que con Colosio. Bien. Así lo señala, pero fíjate cómo estamos hablando solamente de élites, o sea,
el juego abajo, el voto abajo, te lo da la gran masa, la gran multitud, Sí. el electorado anónimo. Pero arriba está jugando Colosio, que es heredero de una élite per sí, heredero de una marca per se, que es parte de la élite de un partido, en consolidación como es el Movimiento Ciudadano. Eso por un lado, como representante de la alianza, y por el otro lado tenemos a Claudia, la señora Castañeda, que es Claudia, siempre y cuando Marcelo no la descarrile, pero estamos hablando igual de élite, estamos hablando de Claudia, estamos hablando de Marcelo, estamos hablando y de Adán, de los más cercanos al poderoso, porque pues ya otros ya no están, ya no está el primer director de la UIF, ya no está el primer secretario de Hacienda, ya otros ya no están cercanos a ese círculo de élite de toma de decisiones, pero pues es así en todos los partidos, es así en el PAN, es así en Morena, es así en el PRI, es así en el Movimiento Ciudadano. ¿Quién va a determinar si va en alianza o no va en alianza, si es Colosio o no es Colosio? Pues Dante Delgado y su élite. Sí. Aquí te manda saludos Alejandro Castrejón, dice: felicitemos a Salvador, que el sábado inicia su programa. ¿Cómo ves? Sí, fíjate que sí, el sábado inicio en La Voz del Tic-Tic de 9 a 10 de la mañana, pues hablar un poquito de política y cosas peores, como decía por ahí un columnista, y espero contar visita recíproca, espero contar contigo también por allá. Con mucho gusto y felicidades, me uno también a esa petición de felicidades de Alejandro Castrejón. Dice Estela Mar, que escuche el PRI para que lo entienda Morena, que tome otro camino, ese no es el que le interesa a los ciudadanos, el poder para servir debe prevalecer, el poder no debe ser para servirse, dice. Bueno, ese comentario de Estela Mar, dice aquí: lástima que no esté en el estudio Salvador, siempre interesante ver cómo se emociona tanto del tema, que hasta tratando, que está tratando que le hace falta estudio para moverse. Bueno, ahí está el comentario. Y ahí pone una foto ahí de cómo estás gesticulando acá, ¿no? Sí, claro, sí. La verdad es que lo disfruto mucho, sí. Pero esto era importante. Era importante, Aarón, estar en este foro, porque es precisamente escuchar a la comentocracia, sí. a la principal comentocracia de México, columnistas del Financiero, columnistas del Reforma, la voz del gobernador también había que escucharla, precisamente rumbo al 2024. Estamos hablando de las élites rumbo al 2024. Estamos no solamente teorizando, sino estamos viviendo en territorio la práctica de las élites, el discurso de las élites y cómo se van acomodando y cómo se están conformando. Incluso es interesante preguntarse por qué este foro aquí. Bien. Es algo que me llama la atención. Sí. Bueno, nos tenemos que despedir, Salvador, acá ya el Puma ya no aguanta. No había visto la hora, me fui por mucho. Pero bueno, 10 minutos después de lo que debería haber hecho el corte. Pero bueno, interesante como dices y como siempre, excelente análisis el que nos traes por acá. Pues muchas gracias, Salvador, y ahí te escuchamos el sábado y enhorabuena, mucho éxito. Gracias, un abrazo, hasta pronto. Órale, gracias. Vamos a una pausa comercial y regresamos en 3 minutos. Esto es En la Radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. No le cambie.